Muy bien, pues bienvenidos una vez más esta tarde a la clase de doctrinas. Bueno, es que sabe mal decirlo, ¿no? Clase de doctrinas destructivas no es, clase sobre doctrinas destructivas, podríamos decir, ¿no? Pero no queremos que sea la clase de las doctrinas destructivas. Pero vosotros me entendéis. La semana pasada os dije que íbamos a estar mirando sobre el patrón de a cómo llegamos a las doctrinas destructivas, pero no lo vamos a hacer. Entonces, esto se va a tener que esperar hasta dentro de 2 semanas, porque al comenzar a estudiar y tal, había otro tema que pensé que sería más provechoso para nosotros en estos días al ir estudiando algunas cosas más. Entonces, literalmente, pues este se va a basar sobre el tema específico de qué doctrinas o en qué áreas es donde muchas veces se recae el bulto de la problemática, ¿sí? Especialmente estamos hablando de iglesias evangélicas dentro de un núcleo, ¿vale?, que se consideraría cristiano, ¿sí? No estamos hablando de cosas que estén, que a veces vamos a mencionar alguna cosa así, pero no es el caso, ¿vale? Entonces, antes de continuar, vamos a orar y pedimos que el Señor bendiga este tiempo. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por una vez más poder estar aquí juntos y quiero pedirte que ahora tú bendigas esta clase, que podamos aprender más de ti, aprender más de qué es lo que quieres de nosotros y también tu palabra, Señor, y las doctrinas que encontramos en ella. Ayúdanos a ser fieles, a conservar aquello que es correcto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues nos puede ayudar al mirar esto a pensar en lo que son doctrinas necesarias, doctrinas que diríamos que son las imprescindibles, que ahí es donde muchas veces, como os digo, después se va cayendo y vamos a entrar un poquito en meollo. Así que espero que hayáis traído una aspirina o hayáis tomado un café, porque vamos a tratar algunas cosas un poquito para allá, ¿eh? Pero bueno, hablando de doctrinas necesarias, tenemos acerca del Dios Trino, el Creador absoluto, el Juez justo, el Padre amoroso. Tenemos el Hijo de Dios, el Señor encarnado, una sustancia con el Padre y una persona distinta. Tenemos el Espíritu Santo, Dios que actúa en todos los actos de Dios Trino para la revelación, la conservación y la salvación de la creación. Esto es como decir, vale, esto es la Trinidad. Esto es un fundamento sobre el cual no nos podemos desviar, ¿sí? Y es una doctrina, obviamente, necesaria para el creyente, para creer en la absolutidad de lo que la Biblia nos dice. Aparte de la Trinidad, tenemos también la Biblia, que es la revelación de Dios, es lo que creemos y en la base en lo que creemos. Entonces, si no tenemos una base, un fundamento en ninguna parte, pues obviamente cualquiera puede venir y decir, pues mira, pues yo creo esto, o yo creo lo otro, o he leído en este libro, y los libros pueden ser muy interesantes, pero si la base no está en esa autoridad inspirada, que es la guía de nuestro pensamiento, de lo que vamos a hacer, pues entonces no tenemos una forma de continuar. Otra doctrina necesaria es la cruz, ¿vale? Y obviamente la resurrección. Pablo mismo, él dice que sin la resurrección somos los más, como decía, los más dignos de conmiseración, creo que decía, algo así. Pero que somos los que más nos hace falta tener, que nos den pena, porque estamos siguiendo toda una fórmula de pensamiento y estamos obrando de una forma especial que después no es verdad, ¿no? Y después, pues podemos hablar acerca de la fe como don de Dios y nuestra respuesta, una entrega espiritual y racional a la voluntad soberana de Dios para la salvación y para la vida. O sea que cuando tú entiendes lo que es la fe, entiendes lo que Dios te ha dado a través de la gracia, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo va a ser tu respuesta a lo que Dios te da? ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, ¿vale?, tenemos otras doctrinas que son
importantes también, pero esto diríamos sería como la base, en inglés decimos core, ¿no? La parte interna de lo que debe ser nuestro pensamiento cristiano. Aparte de esto, pues podemos ir ampliando, desarrollando más estas doctrinas, pero esto sería como el núcleo central, ¿de acuerdo? Entonces, había un hermano que escribió un libro acerca de sectas. Ya sé que no estamos hablando específicamente de sectas aquí, pero nos va bien un poquito para poder ir mirando diferentes marcas de sectas o de errores que pueden salir, ¿sí? Entonces, pues esto es un listado que él tiene... no sé hablar. De hecho, este es el índice de su libro, ¿vale? Pero lo he escrito de una forma más fácil de verlo. Pero este es el índice y habla acerca de estas diferentes marcas comunes. Revelación extrabíblica. Ya sé que me estoy solapando con cosas que ya hemos dicho en el pasado, ¿vale? Pero esto son algo a lo que tener en cuenta. Alguien te dice, no, pues yo he recibido de Dios, no sé qué, o este libro viene porque tal persona o murió y vio, ¿vale? Pues esto es revelación extrabíblica. Eso es que se te tendría que levantar una banderita, se tendría que encender una lucecita, tendría que sonar una sirena, no sé qué es lo que pasa en tu cabeza, pero, ¿vale? Esa es la primera cosa. Una falsa base de salvación. ¿Cómo te salvas? ¿Cómo consigues la salvación? ¿Qué es lo que, cómo se te proporciona esta salvación? Una esperanza no segura. ¿Vas al cielo? Pues no lo sé. Depende. ¿No? Depende de qué. Depende si en ese momento estás bien, en ese momento estás mal. Como creyentes, ¿cuál es nuestra respuesta? En humildad. En humildad. ¿Vas al cielo? Sí. Sí. Y con una confianza, sí. ¿Por qué? Porque no es mía. No soy yo. ¿Sabes? Y por eso puedo estar firme y seguro, porque no tiene nada que ver conmigo, porque ese camino está abierto para mí, por otro, que es Jesús. Y por eso puedo tener una certeza, cosa que otras personas no pueden tener esa esperanza segura. ¿Sí? Liderazgo presuntuoso. Con esto me refiero a que es un liderazgo que es altivo, que no se deja corregir, que si intentas acercarte, ellos se alejan porque ellos están en otro estatus, ¿sí? Y pongo ahí al lado mesiánico porque a veces ellos son la respuesta, ¿sí? O sea, sin ellos el mundo no gira, ¿sí? No sé si habéis tenido alguna experiencia con algún grupo así, pero ya os digo que de unido, ¿vale? Si te topas con alguien así. Ambigüedad doctrinal. Un día es una cosa, otro día es otra cosa. Hay mucha ambigüedad, no lo pueden llegar a clarificar. Pretensión de descubrimientos especiales. Esto va ligado con revelación extrabíblica, pero a veces esto está un poquito más escondido porque usan la Biblia y dicen, en la Biblia hemos encontrado, ¿no? Pues hemos descubierto que, pues esto no es exactamente así. Y no estoy hablando de decir, pues en el griego esta palabra es diferente, sino que, ¿sabes? Te tuercen las cosas que hay en la Biblia. Cristología defectuosa, esto es un signo bastante evidente, bastante fuerte, donde no dan el énfasis que Cristo debe tener. ¿Sí? O no es hijo de Dios, o su muerte no es suficiente, o miles de cosas que podrían pasar aquí. Una atención bíblica segmentada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Pues esto no se nos aplica por esto, esto no se nos aplica por esto, este versículo sí que se nos aplica, y esto también, pero esto no, porque Pablo se lo estaba escribiendo a esto a no sé quién y tal. Entonces esto es segmentar, es escoger y decir, esto no se nos aplica, esto no se nos aplica, porque, pero la Biblia dice que toda la Biblia es útil, todo, para todos, ¿sí? Y hay cosas que efectivamente quizás nosotros decimos, ¿y qué puedo aprender yo con esto? Bueno, pues sigue buscando, porque Dios tiene un propósito con esto. Entonces, aquí me falta un té, ¿vale? Y no es una broma con lo de que la bebida que he traído
este mediodía, pero estructura eclesiástica esclavizante, ¿vale? Y esto es el hecho de que en las iglesias, pues hay que y fuerzan a hacer diferentes cosas, y si no estás haciéndolo, pues te ostratizan, ¿no? Pues eres, no estás en comunión con la iglesia. Explotación financiera, esto es bastante obvio, ¿vale? Pero el hecho de que pues piden dinero y un poco más de dinero y siempre hay un poquito más, tienes que dar un poquito más, ¿sí? Yo de hecho me puse a ver quién fue el otro día. No me acuerdo de su nombre, está en Florida, en Miami, y tiene un auditorio, es espectacular, o sea, pero empezó a hablar y tenía la Biblia cerrada, así, y la predicación, ¿sí? Y toda la predicación eran anécdotas y iban metiendo la cuña de ir a sembrar. ¿Ves? Siembra hoy lo que querrás recoger en el futuro. Pon tu dinero hoy para poder recoger. Y eran anécdotas, ya te digo, eran anécdotas, historietas, y después iba diciendo, y hoy tienes la posibilidad de incrementar para tu futuro. Lo vas viendo, ¿sí? Y lo vas escuchando. Y este era un poco obvio, ¿vale? O sea, no lo escondía demasiado. Y denunciación de otros miembros o personas ajenas. Esto es, pues van señalando, ¿vale? Y tú, y mira lo que haces tú, y vamos hablando nosotros en consejo para hablar en contra tuya, o hablamos acerca de otro fulanito de allí, y mira lo mal que lo hace, todo esto. Y el sincretismo, ¿vale? Que es la mezcla de la verdad con mentira. Sincretismo es cuando lo hacen aposta para que no se vea claramente dónde está la verdad y dónde está la mentira, que es mucho más difícil, porque dicen, no, pero es que esto es verdad, ya, pero esto es mentira, y lo que está metido ahí, y lo hace mucho más complejo, ¿vale? Entonces, estas son algunas marcas que este hermano lo sacó. Si lo queréis ver, el libro de este hermano se llama Marcas de las sectas, como buen título, y es el hermano David Breese. David Breese, como David Brisa, pues David Breese, ¿vale? Entonces, aquí nos metemos un poquito en el tema de doctrinas específicas que se ven afectadas por todo este tema. Lo que antes hemos dicho primero de la Trinidad, cuando en una iglesia se empieza a racionalizar o especular, ¿no? Racionalizar quiere decir intentar entender con la razón, ¿vale? Intentar explicar por medios humanos algo que se nos escapa, ¿sí? Y yo puedo dar muchas ilustraciones, puedo intentar, como hacía Patrick, ¿no? De Irlanda, que cogió el trébol, ¿no? Y entonces dijo, pues del trébol podemos ver que de una flor pues salen 3 hojitas, ¿no? Y esto es como la Trinidad, no sé si lo sabíais esto, ¿no? Pero es lo que hizo él, ¿no? Para intentar enseñarle a los de allí de qué se trataba la Trinidad. Pues una ilustración buena, pero limitada, porque después decimos, bueno, pero es que no están unidas como la Trinidad está unida, ¿no? O nos pueden salir muchas cosas así. Pero entonces, específicamente sobre Dios Padre, tenemos los atributos de Dios, ¿vale? Los atributos de Dios son una fuente de problemas cuando empezamos a decir, pues yo creo que... Ya, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? A mí me parece que... Ya, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces, aquí, bueno, el énfasis en todo es estudia la Biblia y no debes especular de forma poco seria, ¿sí? Sobre temas así, ¿sí? Entonces, también hay problemas relacionados con la teodicea, que es la rama filosófica que lo tiene que justificar todo, ¿sí? O sea, tengo que poder mentalmente entender absolutamente todo acerca de Dios. Tengo que entender especialmente pues la justicia de Dios, ¿no? Si Dios es justo, es la pregunta típica que muchas veces oímos, ¿no? Si Dios es justo,
¿Por qué pasa esto? Si Dios es todo bondadoso, ¿cómo es que...? ¿Vale? Y esto es el problema de la teodicea, que no es la odisea, es teodicea, es intentar con la cabeza, intentar encontrarle una solución a todo lo que es Dios. En el momento que tú puedas explicar a Dios, deja de ser Dios, ¿sí? Porque no puedes. Hay cosas de Dios que no vas a entender, ¿vale? Después sobre el Hijo, tenemos el negar su divinidad, que es arianismo, ¿de acuerdo? Ario decía que Jesús fue un buen hombre, pero que vino y murió y sufrió, pero no era Dios. Entonces, pues ya está, ahí se acabó. Entonces no hay nada más, ¿no? Después tenemos el código da Vinci, que hoy en día ya no lo escuchamos tanto, pero antes, hace unos 10 años o así, era todo el furor. Habían los de la iglesia evangélica que decían que, pues podría ser interesante un evangelio gnóstico como el evangelio de Judas o el evangelio de Tomás, ¿no? El evangelio gnóstico es que da más sabiduría, da más inteligencia a través de un acercamiento secreto de Dios, ¿vale? Entonces, estas personas tenían más cercanía con Dios y más posibilidad de entenderle. Y después tenemos la diferencia entre el amor del Padre y del Hijo, ¿sí? Hay muchas personas que se quedan aquí clavados, no intentan averiguar cuál es la diferencia entre el amor del Padre y el amor del Hijo, y entonces están ahí dándole vueltas y hacen estudios y hacen... Y dices, si Dios no lo ha expuesto, si Dios no lo ha puesto, no se pueden quedar tranquilos con esto. Y aquí es donde, pues el Padre tenía una clase de amor diferente a la del Hijo y por lo tanto se revela de una forma diferente. Y finalmente aquí tenemos una comprensión defectuosa de nuestra relación con Jesús. Esto es lo que puede pasar, pues lo que estábamos hablando antes, de una mente racionalista, o si tienes una relación meritoria, que es que yo me gano méritos de alguna forma para poder incrementar mi relación con Jesús. Seguimos con la Trinidad y ahora continuamos con la parte del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, pues obviamente la primera cosa es negar la persona del Espíritu Santo, ¿no? Pues decir, no existe, no es lo que se dice en las Escrituras sobre el Espíritu Santo y no es importante. Y relacionado con esto es el olvido, ¿no? Del Espíritu Santo. O sea, podemos tener la negación completa, pero otra es, no lo niegas, pero tampoco lo enfatizas como tendría que enfatizarse, ¿sí? ¿Y cuál pensáis que podría ser la tercera aquí? Vamos, negar, olvido y el énfasis desmesurado, ¿sí? Donde a expensas normalmente de Jesús, ¿sí? El Espíritu Santo es en sobremanera el actor principal, el que se le da todo el énfasis de la Escritura. Después tenemos la cruz, que esto ya es pasando de la Trinidad, segundo punto, que la cruz se reduce a un ejemplo, ¿vale? La cruz es muy bonita, la cruz es una idea de cómo nosotros conseguimos la salvación, que es a través de una vida de sacrificio por los demás, ¿no? Pues te apuntas a una ONG y trabajas ahí arduamente para que esa vida de sacrificio sea efectiva a ojos de Dios, ¿sí? Pero eso no es lo que es la cruz, ¿sí? Eso está bien porque es amar al prójimo y ayudarles, pero no es lo que Dios está hablando en la cruz. O que es solo una expresión de simpatía, pues aprendemos del amor, aprendemos de la compasión, aprendemos de la conmiseración en diferentes estratos sociales, pues ahí tenemos a Jesús enseñándonos cómo amar,
pero la cruz en sí no es lo importante. O también, esto sí que lo he oído yo en algunos círculos, que fue una tragedia que no estaba en el plan original de Dios, que fue algo no planificado y pasó. Eso no es así. Dios lo tenía esto pensado desde antes de la fundación del mundo, qué es lo que iba a ocurrir, y iba a ocurrir de esta forma. Os veo que estáis escribiendo aquí mucho y digo, voy a pasar página. ¿Ya? Bueno, después si no, te lo puedo pasar, ¿eh? Entonces llegamos a otra sección que es la Biblia, ¿vale? Ahora, no estamos entrando en detalle en todas estas cosas, simplemente os estoy dando, no hace falta, yo creo, ¿no? Si simplemente entender pues que puede venir por una área o por otra área, ¿no? En la Biblia tenemos la crítica, Biblia. ¿Qué quiere decir la crítica bíblica? La crítica bíblica. ¿Alguien? Exacto, ¿vale? O sea, cuando hablamos de que no se trata como infalible, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la crítica bíblica, no es que alguien esté criticando la Biblia, ¿vale? Aunque sí que ayuda a pensarlo de esa forma, porque está diciendo que no es perfecta, ¿vale? Cuando tú puedes criticar algo, es que algo no es perfecto, ¿sí? Te puedes poner delante de un cuadro y decir, pues aquí le falta esto. Pues está bien, porque el cuadro no es perfecto, ¿sí? Aunque algunos dirían que sí, ¿no? Por cierto, ¿os acordáis que el otro día os hablé de la Mona Lisa? Esta semana estaba en las noticias la Mona Lisa, ¿no? Alguien tiró cáscaras de huevos a la Mona Lisa para combatir las emisiones de gas o algo así. Sí, después está lo de las de la sopa en Bangkok, también por el cambio climático. Y entonces alguien preguntó, ¿y qué qué hizo la Mona Lisa y qué hizo Van Gogh a favor del cambio climático? ¿No? Porque ellos no tenían nada de culpa, ¿no? Pero bueno, esto sabemos que lo hacen como una plataforma, ¿verdad? Para que su mensaje se divulgue. Pero la crítica bíblica va en varios aspectos. Por ejemplo, tenemos un rechazo de la autoridad bíblica, ¿vale? Un rechazo de que lo que Dios dice es verdad. Otros que dicen que solamente es válida para la fe y la práctica, no es válido para ningún otro ámbito. O sea, que si buscas que se establezca la Biblia como la verdad absoluta en todo, no, solamente es para cuestiones de fe y práctica. Otros que intentan tener la Biblia y ciencia. O sea, estos son los que, por ejemplo, estarían de acuerdo con una evolución teísta, ¿vale? Que es que Dios crea el mundo, pero lo crea con el Big Bang. ¿Vale? O sea, no funciona eso. ¿Por qué? Porque Génesis 1 no dice eso, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, es que Génesis del 1 al 6 creo que es, realmente no era verdad, que realmente esto se escribió después, ¿vale? Y ocurrió iniciándose con el Big Bang y después a partir de ahí es cuando la evolución. Y por eso tenemos la evolución es cierta y la Biblia es cierta. Que no funciona así, ¿vale? Entonces, no puedes tener las dos cosas. Y después, pues la crítica bíblica también habla acerca de más experiencia espiritual, ¿no? Que estás allí aumentando tu experiencia espiritual y lo vas llevando hasta un límite donde va por encima de lo que la Biblia dice. Este tema del formalismo, ¿vale? Es el término que se le da a cuando tú sabes mucho acerca de la Biblia, pero no hay entendimiento espiritual.
¿vale? Una persona puede ser un teólogo sin ser creyente. Sé que la persona que tiene el récord de más versículos memorizados de la Biblia no es creyente. Una persona que memoriza muy bien, pero tiene casi toda la Biblia memorizada, pero no es creyente. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues es. Pero este es el término que se le da a esto, formalismo. Que tú lo sabes, intelectualmente tienes conocimiento sobre la Biblia, pero no lo tienes aplicado en tu vida. Sería parecido a un fariseo, pero y muchos de estos ni siquiera están diciendo que son creyentes. Un fariseo diría que él es creyente por todo lo que él hace, pero esta persona que, por ejemplo, la que os he dicho de los versículos, no dice ser creyente, simplemente él ha memorizado, al igual que él memorizaría otra cosa. Es un formalismo, ¿no? Pues sé sobre esto. A mí me pasó con uno de mis autores preferidos, compositores preferidos, John Rutter, que él escribe música preciosa, con versículos, con textos bíblicos y tal, pero lo hace como un pretexto, porque sabe que a la gente le gusta escuchar mensajes religiosos, pero a él le da igual, ¿sabes? Entonces es un conocimiento, porque puede poner la letra bien bonita y hacer una música, una melodía preciosa, pero es conocimiento sin entendimiento espiritual, ¿vale? Y aquí tenemos Juan 3:3, Evangelio de Juan. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú puedes saber mucho, pero si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y bueno, después tenemos aquí revelaciones extrabíblicas, que ya hemos hablado un poquito acerca de esto, y pues esto es exponiendo profecías especialmente, ¿no? Pues te voy a explicar yo lo que va a pasar y te voy a poner una fecha, ¿no? para lo que va a pasar. Bien, pues llegamos al último punto, que es el de fe y santidad. La primera parte de esta fe y santidad es el libertinaje, que es la fe racional es suficiente a la justificación por la fe sola, es vivir sin considerar la ley moral de Dios. Entonces, el libertinaje, como bien dice la palabra libertinaje, ¿qué quiere decir la palabra libertinaje? Ahora os estoy poniendo aquí en divertido, ¿has dicho? Hacer lo que quieras, sí. Si pones libertinaje en Google, muy, muy interesante, te salen fotos de gente de fiesta, ¿vale? Eso es lo que sale, el libertinaje. Entonces, la idea es que tú puedes tener una fe racional, ¿sí? Emocionalmente, pues yo creo en Dios y tal, pero no tengo que cambiar mi estilo de vida, no tengo que cambiar yo, mi persona, ¿sí? Y entonces Dios me acepta tal cual soy. ¿Eso es verdad o no? Ahí os he pillado, ¿eh? Dios te acepta tal cual eres, pero no quiere que te quedes ahí, ¿vale? Dios te acepta tal, tú eres pecador, vienes a Él pecador, pero Él no quiere que te quedes pecador, Él quiere que cambies, por eso dice vida nueva, criatura nueva, y hay que cambiar las cosas incluso morales. Ya no hay la misma tendencia en nuestros cuerpos para hacer ciertas cosas, ¿sí? Y nuestros deseos cambian, nuestras actitudes cambian. Esto obviamente más de mayores, personas que se convierten más de mayores quizás que de niños, ¿vale? Pero una persona mayor que ha vivido un cierto estilo de vida, cuando se convierte, tú lo ves, ¡pum!, hay un cambio. Y dices, uy, ahora ¿por qué ya esto me parece que no tendría que hacerlo? ¿No? O esto sí que lo... ¿sí? Entonces, ¿cuál sería lo opuesto de esto? Porque es lo que vamos a mirar ahora mismo. El libertinaje y el... No, vale. Con la L también. Legalismo. Entonces tenemos libertinaje y al otro lado es el legalismo, que es la justificación por obras o por la cruz de Cristo más alguna obra meritoria, ¿sí? Esto nos hace en fariseos modernos. Entonces esto es, mírame a mí, mira yo lo guapo que voy, mira cómo de
todo lo tengo organizado y hecho en mi vida, no hay ningún error, no hay ningún problema, no hay ningún... nada, cero, ¿sí? El tema de la fe, malinterpretada o abusada, tenemos, por ejemplo, los milagros o las señales como condición de fe genuina en Jesús. Aquí entraría, por ejemplo, el hablar en lenguas. Si eres creyente, tienes que hablar en lenguas. ¿Vale? El inglés, por ejemplo. No es ese tipo de lenguas, Josh. Es otro tipo que nadie sabe exactamente qué están diciendo, ¿sí? Entonces, si tú eres creyente de verdad, ¿cómo es que no? ¿Sí? Si eres creyente de verdad, ¿cómo es que no puedes sanar a personas? ¿Sí? Entonces, obviamente ya sabemos, ya hemos visto a través de otras clases que esto no es así. O tenemos también la fe como dependencia, manipulación por parte de los líderes, y esto existe, el movimiento del pastoreo, no es postureo, sino es pastoreo. Es donde el pastor manipula, ¿sí? Para que él sea el foco, él sea el centro, él sea el que gobierna, y la gente está dependiendo del pastor en vez de depender de Dios. ¿Sí? Y dependen de, voy a preguntarle al pastor, hay el pastor, está bien, querer al pastor está muy bien, ¿sí? Pero a lo que me refiero es, no se depende del pastor, y es el control que debe, o sea, a veces me imagino, ¿y si yo tuviera que controlaros a todos vosotros? Por eso la gente tiene que dejar sus trabajos para dedicarse al 100% al pastor. Es broma, hay algunos que sí que tienen mucho trabajo, pero es un tiempo completo. Saber lo que está pasando en la vida de todo el mundo para poder entonces decirles aquí o allá, ¿no? Pero es este movimiento del pastoreo, de que están en control. O la fe también como una independencia, ¿sí? Y esto ya se va al otro lado, que es la literatura de autoayuda, la psicoteología, ¿sí? Donde tú encuentras lo que te hace falta o cómo arreglar las cosas a una banda, a un lado de Dios. Ahora, quiero parar ahí un momento, porque hay muchos hermanos y hermanas creyentes que han escrito muy buenos libros de ayuda, matrimonio, hijos, emociones dañadas, libros muy, muy buenos, pero ojo, ¿cómo son estos libros? ¿Dónde se basan? ¿En su interpretación de cosas y de las emociones? Hay muchos que sí, pero los que yo personalmente te voy a recomendar, no. Se van a basar en la Biblia, y de la Biblia vas a sacar lo que puedes aplicar a tu vida, porque es así como va a funcionar un cambio completo hacia el futuro. Entonces, estas principales desviaciones son realmente un péndulo, y en teoría, esto era un vídeo, sí, ¿vale? Y esto no es para poneros a todos hipnotizados, ¿vale? Después cuando me di cuenta digo, oh, se van a quedar todos medio tontos. Entonces, no. La idea del péndulo, porque no encontraba un péndulo, que hay un péndulo de un reloj, ¿sabéis? Que va de un lado para otro, y esto es lo mejor que podía encontrar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el péndulo, en el punto más para aquí, después se va hacia allí, ¿sí? Y voy a pasarlo porque ya os veo algunos que os estáis, ¿vale? Y entonces, esto es lo que pasa con las doctrinas. Esto es lo que pasa, que nos vamos de una parte a otra parte, ¿no? Lo que acabamos de decir, el libertinaje y el legalismo. Entonces, el libertinaje, tienes la inmoralidad, ¿no? Que puede haber en la iglesia, porque la hay, líderes religiosos que cometen cosas atroces y se les permite. ¿Por qué? Pues porque son los líderes o porque están dentro de un sistema donde esto pasa. Y después tienes el legalismo, donde hay una actitud judicial sobre todo el mundo y sobre todo lo que haces y cómo vistes y qué dices y qué comes y te has comido unas patatas Pringles, ¿sabes? O sea, todo. Y hay una actitud judicial sobre
todos los abanicos de la Biblia, de la vida. Entonces, ¿dónde está aquí? ¿Dónde tendríamos que estar? El equilibrio. En la I, ¿vale? Aquí estamos colgados nosotros, ¿no? No vamos a un libertinaje, obviamente, ni vamos a un legalismo, pero sí que hay que respetar las leyes morales de Dios sin caer en la justicia mía por encima de lo que Dios dice, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el ecumenismo y la palabra que he utilizado aquí es el fundamentalismo para entendernos, ¿vale? Donde aquí ecumenismo es que yo me junto con aquellas personas que no creen lo mismo que yo, ¿vale? Y os pongo casos extremos. Juntarme, por ejemplo, nos llegó un email que si queríamos participar en no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran músicas de diferentes religiones, ¿vale? Aquí de Barcelona, de la coordinadora religiosa, ¿eh? Entonces, si queremos participar, ¿no? Porque van a tener a unos islámicos trayendo unos cantos islámicos, unos judíos con unos sefardíes, no sé qué cuántos, después tienen unos católicos con unos cantos y tal. Sí, bueno, todo el mundo junto. Sí, eso es ecumenismo, pues yo no voy a juntar con personas que creen tan disparo yo. Ahora, esto del ecumenismo no se refiere a, pues no me junto con la iglesia de Mataró o la iglesia de Castellá o la iglesia de, ¿sabes? Que son hermanos, quizás alguna cosa cambia, pero ¿sí? Eso no es ecumenismo. Ecumenismo es cuando tú estás teniendo que dejar de lado cosas principales, ¿sí? Y decir, mira, esto no importa, ¿vale? Y entonces pues podemos tener comunión obviando esto, ¿vale? Si yo estoy con un católico, ¿qué tengo que obviar, por ejemplo? Un montón de cosas, ¿no? Pero especialmente la salvación solo por la fe, ¿no? Que no es solo por la fe, es también las obras de gracia, ¿no? Entonces, este es el lado del péndulo y nos vamos al fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Solo aquí en la iglesia del Vallebrón tenemos la verdad y el resto están perdidos, ¿vale? Eso es el opuesto, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos aquí? Otra vez en la I, ¿vale? Colgaditos aquí en la I. No vamos a desperdiciar las creencias reales y, como hemos dicho anteriormente, las centrales, pero tampoco vamos a decir que somos los únicos con la verdad. ¿Sí? No podemos decir esto. Vamos a ser firmes, ahí es donde Dios nos pide ser firmes, ¿vale? Cuando hablas de ecumenismo, de tener comunión, no es a modo personal, ¿verdad? No es a modo personal, no, claro. No, sí, modo personal, la interacción que tú puedas tener, claro, ser amigos con alguien, depende, supongo, de tu relación, tu definición de amigos, ¿vale? Pero tener una relación amistosa con alguien de otra creencia, obviamente, católicos, musulmanes, ¿sabes? Uno de los padres con los que trabajamos, él me dice, eres uno de mis mejores amigos, ¿no? Y él me debe dinero, ¿no? Pero, bueno, ahora mismo ya no, pero a veces me debía dinero, entonces quedábamos en alguna parte, ¿no? De las clases de suecas, pero y bueno, había una relación allí, ¿no? Y no estamos hablando de eso. Ecumenismo no es si tú eres musulmán, no te hablo porque estoy teniendo comunión, ¿no? O no podemos quedar para tomar algo juntos. No estoy diciendo eso. Es una comunión en un ambiente de un culto y eso tampoco, pues si vienen a un culto, tampoco sería el caso. Sería, por ejemplo, compartir, eh, eh, hacer algo juntos como congregación, ¿no? Pues no nos vamos a juntar nosotros con la parroquia del barrio para hacer algo juntos. Un poco creo que también sería falta de convicciones y usar la palabra respeto, ¿no? Yo
Sí. Exacto. O sea, y por eso cuando el ecumenismo, yo siempre pienso, cuando pienso en la palabra ecumenismo, es como escumbrar, no sé por qué en mi cabeza, es como escumbrar para atrás, ¿no? Entonces coger mis convicciones y ponerlas a un lado, ¿no? Y entonces, pues esto no es importante, pues lo voy a escumbrar para el lado. Eso me ha ayudado a mí, no sé si te puede ayudar a ti, pero, ¿vale? Continuamos. Porque tenemos el individualismo y el formalismo. El individualismo es el caos del desorden, ¿no? Y el formalismo es la uniformidad mortal. Aquí pues cada uno es independiente y hace lo que le da la gana. Y después tienes el formalismo, que es todo el mundo igual. Todo el mundo tiene que ser exactamente igual, con estos mismos patrones, estas mismas formas de hacer, estas mismas formas de actuar, y cada uno es diferente. Si tú tienes hijos, te das cuenta de que si tienes 3 hijos, ¿sabes cuántos son diferentes el uno del otro? Los 3. ¿Eh? Y esto de decir, trato a mis hijos por igual, es mentira. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿Sí? Cada uno es diferente, tiene necesidades diferentes, tiene oportunidades diferentes, tiene... ¿Sí? Pues cada uno es diferente. Y Dios no nos trata por igual. Y a algunos le va a dar esto, a otros le va a dar lo otro. ¿Sí? Pero también somos una congregación y vamos nutriéndonos por uno por el otro. Y después el cuarto que tengo aquí es el emocionalismo y el intelectualismo, ¿vale? El emocionalismo obvia el intelectualismo y el intelectualismo obvia el emocionalismo, ¿sí? Y no queremos uno sin el otro, ¿sí? O sea, queremos ser personas emocionales, que cuando cantamos un himno o leemos un pasaje, que nos toque la emoción, ¿sí? Que podamos decir, el Señor me ha ayudado, me ha bendecido con esta cosa, o a veces lloramos con cierta cosa, pero no obviamos el hecho de que hay que pensar las cosas. Estamos precisamente en esta clase y estáis, ¿vale? Pues sí, ¿vale? Estamos aprendiendo cosas un poquito más profundas, ¿vale? Entonces, pues esto del emocionalismo pues serían sentimientos superficiales y el intelectualismo serían explicaciones interminables, ¿sí? Donde a alguien le dices un comentario y empiezan a soltarte y no acaban nunca. Normalmente sin decir muchas cosas. Vamos a dejarlo aquí por hoy, porque simplemente con deciros eso, creo que ya os veo en la cara que... ¿Vale? Tampoco es tan difícil, ¿eh? Tampoco es tan difícil. El antropocentrismo es centrado en el antropo, es centrado en el hombre, ¿vale? El antro. No es cilantro, ¿eh? Que te conozco. Cilantropontismo serían las iglesias en México. No, lo dejaremos aquí porque aún nos queda para mirar esto, ¿vale? Muy bien, pues ahí estamos, rascando la superficie, porque aquí te empiezas a meter y dices, con lo fácil que es creer cosas normales, ¿no? Que están en la Biblia, ¿por qué tenemos que complicarnos tanto? Y claro, la idea es que si yo tengo una revelación especial, atraigo a más personas, ¿verdad? Si yo soy exclusivo en mi interpretación, eso es espectacular. Entonces hay un crecimiento allí por parte de las iglesias que están deseando tener eso, ¿vale? Muy bien, pues vamos a orar y muchas gracias por vuestra atención. Señor y Padre Celestial, te damos gracias ahora por este tiempo que hemos podido pasar y te quiero pedir ahora, Señor, que tú nos bendigas y podamos continuar bien, Señor, en este día y también, pues, en esta semana que tenemos por delante. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos confiar en ella y podemos conocerte a ti de una forma sencilla y al mismo tiempo profunda. Y quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder mantenernos firmes en las verdades que tú nos has declarado en ella. En el nombre del Señor Jesús. Amén.